Una reacción química es el proceso de reorganizar átomos al romper o formar enlaces químicos. En otras palabras, una reacción química involucra el cambio en una sustancia considerada reactivo que resulta en una sustancia de distinta naturaleza o producto. Para establecer una reacción química hay que tener en cuenta la dirección, que puede ser reversible o irreversible. Aparte, a cada reactivo y producto se le debe establecer un estado, que puede ser líquido, sólido, gaseoso o acuoso. Para los productos también hay que considerar si se sublima o si se precipita. Aparte de eso, también se tiene que tener en cuenta si la reacción química se tiene que dar en ciertas condiciones, que puede ser una condición de calor o bajo un catalizador. La reacción de combinación es aquella que sigue la siguiente forma. Como vemos, hay varios tipos de reacciones de combinación. Sin embargo, la generalidad es que tenemos dos reactivos que resultan en un producto. En una reacción de descomposición, un solo reactivo resulta en dos o más productos. Acá tenemos ejemplos de descomposiciones de un óxido, un peróxido y un nitrato. Como podemos ver, usualmente requieren un catalizador o la presencia de calor. Una reacción de sustitución simple es aquella en la que un elemento desplaza a otro elemento en un compuesto. Para estas reacciones hay que tener en cuenta la serie electromotriz tanto de metales como de no metales, que básicamente responden a la pregunta ¿qué elemento puede reemplazar a cuál otro en una sustitución simple? La reacción de doble sustitución es aquella en la que partes de dos compuestos se intercambian para dar dos compuestos distintos. Usualmente es un intercambio entre los aniones y los cationes. Hay reacciones de doble sustitución de sal con ácido, sal con base, sal con sal. Una reacción de neutralización es aquella en la que reacciona un ácido más una base para producir usualmente sal más agua. Hay que tener en cuenta si el ácido y la base son fuertes o débiles. También puede ser un ácido más un óxido básico o una base más un óxido ácido. Ahora vamos a hablar del balanceo de las ecuaciones químicas. Un balanceo es un método para comprobar que todos los átomos presentes en los reactivos deben constituir los productos. En otras palabras, que el mismo número de cada tipo de átomos de ambos lados de la ecuación sea el mismo. Las ecuaciones químicas nos proveen las identidades de los reactivos y los productos y los números relativos de cada uno. Se pueden multiplicar o dividir todas las partes de la ecuación balanceada por cualquier número, esto es, por los coeficientes. Y las identidades de las fórmulas de los compuestos nunca deben cambiarse en el balanceo de una ecuación. Ahora vamos a hablar de los tipos de balanceo de ecuaciones. El primero es el método del tanteo, en el cual se asignan coeficientes estequiométricos molares, no subíndices, siempre buscando el equilibrio de átomos a un lado y al otro de la ecuación. Para esto se equilibran en primera instancia los elementos metales, después los no metales, después los del hidrógeno y después, por último, el oxígeno. Después sigue el método óxido-reducción. Para este método es necesario saber unos conceptos, como por ejemplo oxidación, que es el proceso en donde se pierden electrones y aumentan los estados de oxidación, y la reducción, que es el proceso inverso, o sea, donde se ganan electrones y disminuyen los estados de oxidación. Por ende, va a haber un agente oxidante, que es el que se va a reducir, y un agente reductor, que es el que se va a oxidar. Los pasos para realizar este método es verificar que las sustancias y las reacciones estén bien escritas, después establecer los estados de oxidación y establecer semireacciones que se deben balancear si es necesario por tanteo. En el método algebraico se asignan letras a cada especie, ya sea elementos o compuestos. Después se plantean ecuaciones por cada uno de los elementos presentes y se asigna un valor arbitrario a cada literal asignado a cada especie y sustituirlo en las ecuaciones planteadas. Por último, para el método ion-electrón, ocurre un proceso de oxidorreducción, pero hay que estar pendiente del medio en el que se encuentra, ya sea ácido o básico. Para realizar estos problemas es necesario establecer la ecuación, establecer el método de oxidorreducción, balancear átomos, balancear cargas. Reactivo límite y cuál es el reactivo sobrante, toca determinar cuál de los dos reactivos utilizados tienen la menor cantidad de moles. El que tenga la menor cantidad de moles va a ser determinado como el reactivo límite. Vale la pena aclarar que es necesario dividir la cantidad de moles que se encuentran sobre el resultado de moles dado en la ecuación después del balanceo, ya que esto puede afectar cuál de los dos reactivos tiene la menor cantidad de moles. Para poder encontrar el rendimiento teórico es importante saber qué es el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es la máxima cantidad de sustancia que puede ser obtenida a partir de una reacción. Teniendo esto en mente, se puede ver en el ejemplo cómo a partir de una relación estequiométrica encontramos este rendimiento teórico.
Este rendimiento teórico debe ir en litros, debido a que el producto es un gas. Para poder encontrar el porcentaje de rendimiento es necesario realizar una división entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Vale la pena aclarar que el rendimiento real es la cantidad de sustancia que se obtiene al desarrollar en la práctica dicha reacción. Para poder encontrar la cantidad de reactivo en exceso que sobra durante una reacción, debemos encontrar la cantidad de moles consumidas durante una reacción. Finalmente, esta cantidad de moles consumidas se le resta a la cantidad de moles totales del reactivo.